Muy buenas noches, mis estimados señoritas y señores estudiantes. Tengo a bien presentar la segunda parte para la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Vamos a abordar temas relacionados justamente al hecho que contempla el recolectar, el procesar y el analizar los temas que ustedes presentaron en la primera parte. Por lo tanto, como investigadores nosotros debemos tener una actitud positiva para realizar nuestro trabajo. Pero ¿qué es en realidad una actitud positiva? El trabajar siempre con personas positivas. Personas positivas ayudan a las negativas a superar su problema. Y lo que es más, nosotros como líderes empresariales debemos ser siempre positivos y así mantenernos nuestra mente en función hacia la meta que queremos alcanzar. ¿Cuáles son las funciones que contempla la investigación? Funciones que van de las etapas y lo que es más, momentos que debe establecerse para realizar la investigación, como es el caso de describir, de explicar y predecir. Describir, representar, delinear el fenómeno a que nosotros hemos planteado en el plan de nuestra investigación. El explicar, dar razones del por qué ocurre el fenómeno, las condiciones en las cuales se encuentra inmerso este fenómeno, y el predecir en función de proporcionar estimaciones que justamente radicarán en las conclusiones y recomendaciones que vamos a abordar en el tema. Vamos a recordar que las etapas del proceso de investigación están delineadas en función de lo que contempla el mismo hecho de activarle: la planificación, la ejecución, el procesamiento y el informe. Correcto, en la planificación eso fue motivo de entrega del primer trabajo. Para esto vamos a recordar el esquema. ¿Cuál fue el proceso de la investigación que nosotros hicimos? Abordemos lo que hoy vamos a trabajar, el marco teórico. Tenemos justamente el hecho de los antecedentes correspondientes al problema y a la empresa que vamos nosotros a investigar. Definición conceptual de cada uno de los elementos, especialmente relacionado a la propuesta que nosotros pretendemos abarcar. La hipótesis, que debe estar conformada hacia el objetivo que queremos llegar, e identificar las variables que van a ser tomadas en cuenta para demostrar nuestra hipótesis. La metodología a seguirse es, por lo tanto, determinar nuestra población y calcular el tamaño de la muestra, que va a ser la parte sustancial, o como yo lo llamo, la materia prima para nuestra aplicación de la encuesta. La recolección y procesamiento de datos, que se lo realizará a través de las herramientas, la codificación, que será presentada en el informe, y esta tabulación, que irá plasmada en la entrega del informe. Correcto. Recordemos que tenemos como hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La investigación se inicia en el planteamiento de un problema, correcto, pero paralelamente con ello, el ofrecimiento de una solución tentativa al problema, en una forma de proposición. La respuesta tentativa a un problema es, por lo tanto, la hipótesis, con algunas variables involucradas como componentes de la misma. O sea, en el momento que yo ya plasmé mi problema, debo establecer una tentativa de solución. Correcto, vamos a hacerlo. La tentativa tiene que ver identificando las variables. Para esto, vamos a recordar algunos conceptos que nos plantea justamente Bernal en su libro. ¿A qué se denomina y cuáles son estas variables? La variable continua, que aquí les pongo el ejemplo como tal, la altura de una persona. La variable discreta es el número de hijos, códigos, que contempla el hecho de establecer nuestros datos que hemos ido recolectando en la encuesta. Según el tipo de valores que toman, son cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas, que tienen que ver con las cualidades y categorías del fenómeno que hemos recolectado la información. Cualitativas son los códigos índices económicos que establece. Ahora, también existen aquellas que tienen relación, variables de relación, las variables independientes y las variables dependientes. El ejemplo es más que claro, pienso yo. Variable independiente: el nivel de rendimiento de los estudiantes está determinado por
ustedes pueden ver ahí en el texto, está resaltado por la preparación académica de sus docentes, perdón. Eso constituye la variable independiente. Ahora, si este mismo, llamémosle así, objeto de fenómeno que vamos a estudiarle, lo planteado y lo decimos que el nivel de rendimiento de los estudiantes, que es la variable dependiente, está determinado por la preparación académica de sus docentes. Observen esto. Las variables como tal nos identifican los datos que voy a obtener y si cada uno de ellos contempla para poder plasmar en una tabla y un gráfico que será objeto justamente de mi presentación. ¿Cuáles son los tipos de investigación que nosotros justamente vamos a aplicar? Yo en esto lo recalco por el hecho de que justamente la mayoría de nuestras investigaciones es la experimental. Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables, las mismas que han sido ya abordadas en temas anteriores, independientes sobre unas o varias dependientes, correcto. Cada uno de ustedes presentó la planificación y se va a identificar esas variables. Ahora, sobre esas variables tengo que justamente identificar nuevamente las fuentes de información. Lo voy a hacer en forma directa a través justamente de la observación de hechos y personas, o lo voy a hacer a través de forma secundaria, como se denomina, a través de la investigación de libros, tesis y revistas de internet, que contempla el hecho del marco teórico que puedo establecer. ¿Cuáles van a ser nuestras técnicas para recolectar los datos? Las etapas justamente tienen que ver en el hecho para validar los datos, definir con precisión el universo de los datos o aspectos de eventos de conducta que vamos a observar, extraer una muestra representativa a través justamente de la conducta que se va a observar. Por favor, en esta parte solicito de manera especial la lectura del capítulo 8 y 9 que contempla el libro básico de la asignatura justamente de Bernal, para que ustedes vayan entendiendo estos conceptos. Extraer una muestra representativa, ahí lo manifiesta, cómo podemos determinar la muestra. Establecer y definir las unidades de observación. Establecer y definir las categorías y subcategorías de la observación que voy a identificar. Seleccionar a los observadores como tal y tabular los datos obtenidos. Abordemos entonces, en realidad, ¿qué es la población y qué es la muestra? Población como tal está dado por el universo completo, valga el término, de los datos que yo pueda, justamente voy a identificar y voy a realizar mi estudio. Pero en esto aplicamos estudios que se han realizado a nivel de estadística que contempla el muestreo probabilístico, es hacia lo aleatorio simple, lo aleatorio estratificado por extractos y lo aleatorio sistemático. Simple contempla el hecho a cualquier, valga el término, cualquier ser humano que queramos nosotros investigarlo para nuestro efecto de nuestra presentación. Estratificado puede ser por género, puede ser por edad, etcétera. Sistemático, que contemple el hecho de un sistema que lo rodea o el medio ambiente que está involucrado para poder determinar esa muestra. También existe el no probabilístico, que se denomina por cuotas, por criterios o por clases. Esto conlleva a la circunstancia de que algún dato puede ser erróneo, no verídico, y al final no contemplaremos la veracidad de nuestro estudio. Población o universo. Miren, esta parte es fundamental porque debemos entender. A veces nos confundimos con el hecho de que el profe sabe que yo tengo mi información sobre el número de datos y esa es una población que puede contemplarse como universo, el total. No. Debemos establecer justamente si se trata de un dato, como lo denomino aquí, la muestra finita o infinita. Finita indica una serie definida de unidades. Ejemplo, número de estudiantes del programa de investigación en la Universidad Central del Ecuador. Sí, lo puedo tener ese dato. En cualquiera de las carreras justamente se contempla el programa y puedo identificar eso en una forma finita. O sea, hay un inicio y hay un número establecido de estudiantes.
Infinita indica una serie de elementos muy grandes, pero mesurables o medibles. Ejemplo, profesores con maestría en investigación en la ciudad de Quito. Algún momento llegaremos a convertir eso en infinito cuando tengamos el dato preciso. Pero mientras tanto, tan solo es el hecho de que vamos a establecer el número de profesores con maestría de investigación. ¿Cuáles son las técnicas para justamente procesar la información? Las más conocidas contemplan la encuesta y la entrevista. La encuesta a través justamente de su herramienta que corresponde al cuestionario. La entrevista, forma personal, telefónica, correo y que tenemos internet o otro medio de comunicación que se puede establecer. La observación también es una técnica, correcto, sí, que puede ser en forma personal directa o con medios electrónicos para poder obtener esos datos. Cada uno de estos debemos de identificar porque tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí lo he traído el cuestionario. Las ventajas: permite cubrir una población distribuida en una amplia área geográfica, ¿sí? Como estamos hablando justamente de Quito y sus sectores, pues en el norte, el sur, etcétera. El contenido puede contestarse en el momento que se considere más oportuno, correcto, una ventaja cuando usted va a presentar e invita a la persona que justamente le ayude con la encuesta. El informante, tiene tiempo para recurrir a sus propios archivos, puede ser en archivos tanto físicos o en función de su memoria para poder contestar en afán de que nuestros datos sean más verídicos. Puede ser contestado al mismo tiempo por todos los encuestados, correcto, y permite guardar un anonimato del informante. Ventajas, las desventajas. Excluye a personas que no saben leer ni escribir. Por lo tanto, debemos establecer aquellas condiciones para hacer esa encuesta a aquellas personas que amerita con sus condiciones. Impide ayudar al informante en caso de dudas. Correcto, no podemos en ningún momento ni comentar ni cosa por el estilo, o todavía lo que se refiere a informante, yo tratar de influir en su respuesta. Dificulta el control y la verificación de la información. Elevado porcentaje de encuestas sin respuestas, así es la verdad, y recepción tardía, pérdida, no devolución en el caso de que se entregue la encuesta y no sea a tiempo enviada. ¿Cuál es el trabajo del segundo hemisemestre que les corresponde a ustedes, mis estimados señoritas y señores estudiantes? Para presentar en el segundo trabajo de metodología de investigación debe continuar con la planificación desarrollada en el primer trabajo. Dependerá si esta está correctamente causado, caso contrario tiene que replanificar, que la mayoría de casos justamente son tanto situaciones de forma, también situaciones de fondo, especialmente en lo que corresponde al tema, y continuar con el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Debemos ya justamente establecer nuestra encuesta y cuál es el tamaño de la muestra que debemos aplicar. Para esto, en la elaboración de la encuesta, les mando estos tips que tienen que ver circunstancias que deben tomar en cuenta para que pueda esa encuesta realizarse de forma más objetiva y lo que es más, los datos sean más verídicos. Preguntas abiertas. Ejemplo, ¿qué piensa usted sobre el actual plan de desarrollo del departamento de una empresa? Mira, aquí, por decirle, yo voy a hacer, profe, sabe que voy a hacer en 80 encuestas, tendré 80 opiniones al respecto. Preguntas cerradas, que son las más utilizadas, por eso su nombre de dicotómicas. Ejemplo, ¿está de acuerdo con el plan de desarrollo del departamento? Ahí están las alternativas, sí, no y sin respuesta. Esto es muy importante porque el sin respuesta corresponde al hecho de que está demostrando la persona que va justamente a contestar su honestidad y dice, sabe que no, desconozco al respecto y no quiero contestar, no lo coloca en ninguna situación. Preguntas de selección múltiple, correcto, el ejemplo está, ¿cuáles de los siguientes requieren mayor atención en la universidad, por ejemplo? Mira, dotación de biblioteca, dotación de multiplicación de salas de internet, reestructuración de programas académicos, actualización de los docentes, estímulos de la investigación, todas aquellas alternativas que pueden ser contestadas en su totalidad o alguna de ellas contemple alguna, llamémosla así, duda que no sean. En esto hay que aclarar, no en las preguntas de selección múltiples, no todas las alternativas pueden ser contestadas. Para fines de didáctica, ustedes pueden fijarse
en los ejemplos que coloco en estas diapositivas sobre los formatos de encuesta. El primero corresponde justamente a la labor de desempeño, el segundo en función de una encuesta sobre la determinación de un producto, para que ustedes puedan analizarles con los otros ejemplos que contempla en el libro base. Procesamiento de la información, correcto, vamos a hacerle la tabulación, elaborar las tablas de frecuencia y el gráfico, y lo que es más, estos puntos son los que va en el capítulo 3 que contempla el informe, tomar mucho en consideración. Número 5, el análisis. Esto quiere decir que luego de obtener los resultados de la interpretación se debe comparar con la o las hipótesis formuladas, que consta en el plan de investigación, con la final de aceptar o rechazar las conjeturas propuestas. Número 6, con el análisis obtenido debe proponer conclusiones y recomendaciones por cada conclusión que usted tenga como propuesta. Correcto, vamos. El ejemplo. En la tabulación usted tendrá que realizarme por cada una de las preguntas. Se ha solicitado que por lo mínimo existan 10 preguntas. Usted puede hacerle en función de su necesidad. El número, llamémosle máximo, puede ser hasta 25 preguntas, de acuerdo a la necesidad. Las mismas que deben ser presentadas de la siguiente manera. El texto de la pregunta, como pueden observar, va primero como tal, encabezado. Luego tenemos justamente la tabulación de la encuesta. En este caso corresponde a la pregunta número 1, con las alternativas. Esto es lo que se denomina tabla de frecuencia. Frecuencia porque justamente aquí determina la frecuencia en que ha sido justamente contestado. En este ejemplo, mire, tenemos una alternativa de siempre, casi siempre, nunca. Cada uno de estos valores absolutos que contempla nos debe dar justamente el tamaño de la muestra, o a su vez del tamaño o la población de que usted lo escogió para realizar la encuesta. En este caso tenemos de 35 encuestas realizadas. Determinamos los porcentajes de cada uno de estos valores dándonos un total de 100%. El gráfico que propongo, en la medida de lo posible para ser más explícito, es el gráfico de pastel. Como ustedes pueden observar, se puede justamente graficar, valga la redundancia, de forma más clara, identificando a cada una de las alternativas. Siempre, casi siempre, nunca, ustedes pueden observar, cada uno de los pasteles y sus porcentajes. A esto debe ir acompañado con el análisis de los resultados correspondientes a la pregunta 1 que estamos analizando. Repetimos la pregunta: ¿le ofrece promociones cuando compra usted productos? Y ahí ustedes pueden observar, dice, de un total de 35 encuestados, se puede observar que el 37% de los clientes no conoce, porque lo que nos interesa es lo que desconocen, no, nos interesa el que contestó el no, etcétera, para nosotros poder determinar las propuestas necesarias para las mejoras en función de nuestra hipótesis. Sigamos. ¿Cómo presentamos ahora sí el informe de investigación? ¿Ya? Claro está, y más que preciso, en el texto del informativo para trabajarle en la plataforma que lo coloqué, la presentación del informe. Está tomado de la misma manera. La portada. La dedicatoria, el agradecimiento. Opcional, correcto, pero sí sería bueno en función para nosotros aquí incentivar el valor de gratitud y responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y por qué no decir a las personas que nos ayudaron. Tabla de contenido se refiere al índice general que ustedes deben establecer para entregar el informe, el mismo que se recomienda elaborar el último paso para presentar el informe. Listado de tablas, listado de gráfico, constituye también el índice en qué página están las tablas que he realizado por cada pregunta y el listado de gráficos que he realizado por cada pregunta. Para hacerlo más, llamémosle así, más claro y preciso, por favor, mis estimados señores estudiantes, les envío un ejemplo de portada para la presentación del informe. Como tal, debe estar justamente el logotipo de la universidad,
el nombre más claro de la universidad, la facultad, la carrera que usted está justamente emprendiendo, el tema en el cual ha sido aprobado, el trabajo de investigación, viene por lo tanto el curso que usted justamente está cursando, me refiero al paralelo, si es licenciatura, si es ingeniería, y lo colocan elaborado por, y ahí como ustedes pueden observar, nombres completos del estudiante, y abajo por favor me coloca el email el email institucional de su persona. Tutor, en este caso lo he puesto mi nombre y ahí está mi email institucional, con fecha de julio 2006 que será entregado el trabajo. Portada. El resto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces, cuerpo del trabajo. El resumen informativo. El resumen debe contener el hecho de unos 4 párrafos. Cada párrafo debe tener 10 líneas como máximo. Este párrafo se refiere a cada uno de lo relacionado, por qué usted cogió el tema, qué problema resuelve su tema y qué mejoras plantea en función del problema. Listo, resumen. La introducción, ¿cuál es la diferencia? La introducción usted va a narrar, a describir cómo está estructurado este informe. En la primera parte se tiene un resumen informativo sobre la empresa. Capítulo 2 que tenemos, capítulo 3 describe, capítulo 4 describe y capítulo, entre comillas, que corresponde aquí el capítulo 4 y los anexos y el resto de información. Esa es la descripción en la introducción. Los capítulos, ¿cómo lo vamos a elaborar? Vamos. Capítulo 1, por favor, el marco teórico. Necesito que ustedes la información que entregaron en el plan sobre el marco teórico, ahora justamente lo van a aplicar con citas bibliográficas, citas textuales o cita de autor. Por favor, no olvidarse, cada uno de los textos que ustedes han incluido en el marco teórico debe tener el autor en la cual ustedes llegaron a determinar ese concepto para mi marco teórico. Correcto, ustedes lo hicieron en el plan perfectamente, colocaron cantidad de conceptos, pero se les olvidó, que estoy más seguro, no me pusieron los autores. Mucho cuidado con eso. Los autores de algo fundamental, porque eso va en la referencia bibliográfica. Capítulo 2, antecedentes de la empresa. Debe aquí describir usted, mi señor estudiante, deben describir, por favor, número 1. Primero, la empresa, el nombre completo, el logotipo de la empresa a cual sometieron a investigar, ¿ya? La situación geográfica de la empresa, si es posible, fotografías relacionadas, dónde se encuentra ubicada, que sería mejor, cuáles son los productos, servicios o lo que se denomina el portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa, cuáles son, si es posible, los principales clientes, si es que ya ha tenido la empresa, o a su vez los proveedores que tiene la empresa. Todo lo relacionado a antecedentes de la empresa. No existe un límite. Aquí no le puedo decir, puede hacerme en 1, 2, 3 páginas. Lo que contemple es la necesidad de lo que acabo de indicarles a ustedes para describir lo que corresponde a la empresa. Procesamiento de la información, en el capítulo 3, justamente aquí viene ya en orden establecido la tabla de frecuencia, los gráficos y la interpretación de los resultados que vamos a hacer de la encuesta que hemos realizado. El análisis e interpretación sobre la hipótesis que hemos tenido la gentileza de aportar. Este análisis se refiere, por decirle, yo hice 10 preguntas. Las 10 preguntas serán analizadas y a ver si corresponden a la hipótesis que yo me establecí en el plan. Capítulo 4, que ya viene a constituir lo último, vamos nosotros a redactar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones deben ser enfocadas con los objetivos que nos hemos propuesto en el plan. Las conclusiones pueden ser hasta 5 y recomendaciones pueden ser, si es posible, unas 4 o hasta 5. Eso no hay una fijación exacta en función, sino más bien por el hecho de lo que usted concluye como tal sobre el trabajo y la hipótesis que se planteó.
¿Cuáles son las partes complementarias? Necesito, por favor, del tema que usted estableció, va a determinar 5 palabras. Y esas palabritas va en el glosario, con su respectivo concepto. Aquí ya no va el autor, sino tan solo con el concepto. Claro está de que el concepto va a ser tomado justamente de un autor. El autor va a referencia en la bibliografía. Anexo. El anexo, por favor, van a entregar ustedes el plan y si es que hay alguna fotografía, algún documento que usted, como tal, como investigador, lo tome importante y lo quiera anexar para poder nosotros sustentar. Me olvidaba, la encuesta no va aquí en el anexo. La encuesta lo vamos a colocar porque tiene más que ver con el informe en el capítulo 3, donde dice procesamiento de la información. Ahí lo colocan ustedes la encuesta. Correcto. La bibliografía, esto ya se lo hizo en la primera parte, justamente en la planificación, como ustedes deben contemplar, pero les recuerdo, debe ser en orden alfabético y según la norma APA que corresponde. Conclusiones y recomendaciones. Les envío unos tips relacionados a cómo ustedes podrían redactar. Por ejemplo, dice, se derivan las conclusiones en función de explicar las recomendaciones para, por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, nuevos abordajes y se indique lo que prosigue y lo que no debe hacerse, en cierto modo también. Por lo tanto, ustedes los ítems que pueden ahí ustedes leer aquí en las diapositivas o a su vez capítulo 9 en la parte final del libro pueden ustedes también determinar unos tips de recomendaciones, valga la redundancia, para poder redactar sus conclusiones y recomendaciones del trabajo. Les mando el ejemplo de referencia bibliográfica y tan solo me queda es el hecho de a ustedes, chicos, desearles toda clase de éxito, que entreguen un trabajo digno como se merecen el hecho de ser estudiantes y lo que es más de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por su atención.